Cortés, Cristóbal Colón, esto de lo que llaman conquista, porque como estamos a 500 años de que se están cumpliendo trágicas fechas para nosotros, necesitamos crear conciencia. Yo sé que hay mucha gente que por la colonización que sufrió pues desde la escuela, ¿no? Desde que nos enseñaban en aquel entonces al Día de la Raza, ¿no? O el día de, que le llamaban del encuentro de dos mundos, o puras mentiras de ese tipo, pues nos han hecho la idea de que nosotros pensemos como ellos, ¿no? Los favorecidos de esta invasión y de esta ocupación, pero yo creo que ya es tiempo, es necesario, necesitamos dar un ya basta, así, para que se acabe pues, este engaño, este crimen de lesa humanidad, porque quitarle a un pueblo su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, desde mi punto de vista es el crimen de lesa humanidad más eh, grande que se le puede cometer a un pueblo, porque cuando a una persona, a una familia, a un pueblo le quita a usted su memoria histórica, su identidad, lo deja amnésico. Y al quedar amnésico somos totalmente inconscientes, y al ser inconscientes pues perdemos la dignidad, perdemos el respeto a nosotros mismos, aceptamos todo lo que nos dicen, bueno y malo y chueco y feo, y lo único que alcanzamos a decir es Para servir a usted, patroncito. sí, patrón, para servir a usted. Entonces necesitamos ya cambiar eso, por eso nos da mucho gusto que ICTAN Dictam. esté trabajando desde niño esta cuestión de la descolonización, porque descolonizar es dejar de repetir lo que nos han enseñado y comenzar a tener un pensamiento crítico. Entonces, este foro inicia con esta imagen de un Cristóbal Colón. Como ustedes pueden ver, tal vez me lo tenga que quitar para que vean la sonrisa de cómo se está riendo Cristóbal Colón perversamente. Pero déjenme decirles algo. Eh, es un rostro de muerte, porque al lado de él está el, um, el escudo del Vaticano y el escudo de la corona española, que son los ejes rectores de esto, y pues faltaría de alguna manera los mercaderes del Vaticano, ¿no? Sí. Perdón, De Venecia. de Venecia, los mercaderes de Venecia, que son pues ellos los que hicieron posible este atroz invasión. Y queremos también puntualizar algo, debemos de partir de algo muy claro, que no podemos celebrar ni podemos aceptar o ver como algo normal que un estado, un gobierno, un reino, una república, lo que usted quiera, como una persona o una transnacional, que no es lo mismo pero es igual, llegue a un país y le quite a la gente lo que es de ella. Le quite a la gente hasta lo último que tiene, que en este caso de los pueblos ancestrales, pues es su tierra, es la única riqueza que tienen, pues esa se la van a quitar. Y si no se dejan, los matan, y si no se dejan, los fumigan, en fin. Es terrible lo que ha estado sucediendo estos 500 años, porque no es solo lo que pasó hace 500 años, sino lo más grave es que esto se ha venido repitiendo año tras año tras año, y entonces necesitamos verlo con otros ojos. Entonces, pues si quieres, Lucecita, vamos a comenzar con el foro. Foro virtual Toltecayotl. Cristóbal Colón, un genocida. La historia la escriben los vencedores y la repiten los vencidos en las escuelas, y está en los libros de texto, las radiodifusoras, las televisoras y los impresos. Han pasado 528 años de que Cristóbal Colón se encontró con nuestro continente en un viaje con un interés comercial y no científico y menos humanista. 500 años en que seguimos repitiendo como loritos la historia oficial de los vencedores, sin ninguna investigación seria y fundamentada en busca de la verdad.
Es cierto, miren, yo creo que muchos de nosotros tuvimos esa triste vivencia de las famosas ceremonias al Día de la Raza en la escuela y todas estas cosas que pues maestros inconscientes, poco críticos, pues nos hacían repetir y rehacer, ¿no? Disfrazándonos de españoles y disfrazando a los más morenitos y a los más pobres, porque así era en la escuela. Yo me acuerdo en mi escuela que así era, ¿no? Nadie quería salir de indígena y todo el mundo quería salir de español, y entonces las maestras buscaban a los más güeritos para que hicieran los personajes. Y también a los que tuvieran más recursos, ¿no? Porque eran los que podían vestirse como a la usanza, y a los demás pues con lo que llevaban puesto, ¿no? Pero fíjate, Luz, qué bien que dices eso, la usanza. Miren, en las imágenes que hay, por lo menos en Google, todas las imágenes que hay de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón y de Pizarro son totalmente falsas, son producto de una imaginación hispanista. No sé si te puedes abrir un poquito para que se vea el Cristóbal Colón, pero vean ustedes que trae una vestimenta como si estuviera en el norte de Europa, pero está en las costas del Caribe, ¿no? Entonces, vean las ropas que les ponen, son ropas que no vienen al caso, no eran nobles. De nobles que no lo eran, ¿no? No, por supuesto. Entonces, y luego al Cortés le ponen unas armaduras, y a los disque soldados de Cortés les ponen armaduras que nunca trajeron, que no había, porque eran muy caras. Hay una pintura que se usa mucho de Hernán Cortés en fondo negro, que tiene una armadura en negro y dorado, pero una vez me estaba diciendo un experto en armaduras de la Edad Media, dice, me dijo, esa armadura sería lo que te costaría lo que hoy un Ferrari, ¿no? Porque eran hechas a mano, claro, y eran hechas en oro. Eran armaduras de exhibición de los reyes, ¿no? Claro. Nunca eran para el combate. Entonces, y además todas esas armaduras, acuérdense que ya había pasado la Edad Media, venían terminando la Edad Media. Entonces esta gente eran pues unos desarrapados, porque recuerden que a toda esta gente la sacaron de las prisiones, y era gente muy pobre, gente muy desesperada que buscaba, venía a robar, venía a robar y a matar y a hacer todo, porque además tenían con las bulas del Papa, las bulas alejandrinas, tenían ya el perdón por adelantado, y traían además un permiso de la corona española, o sea que la ley de la tierra y la ley del cielo, y venían con toda la impunidad a hacer. Y fíjate que de esa manera es como actúan. Sí. O sea, sí, yo me imagino, estaba yo pensando el otro día que este señor García Luna, pues era como un Hernán Cortés, actuaba exactamente como un Hernán Cortés, con todo el poder, con todo el apoyo, con toda la impunidad. Y bueno, esto es lo importante de la historia, porque si no la conocemos, en realidad la estamos repite y repite y repite. Entonces necesitamos decir un ya basta, y ese ya basta está justamente en el análisis profundo, descolonizado de lo que pasó, y entender por qué pasó para evitar que vuelva a pasar. Exactamente. Sorprende encontrar 500 años después de un hecho histórico que se sigan repitiendo las mismas ideas y frases que un día los vencedores crearon para encubrir sus actos criminales y su baja calidad humana, desde el mismo Colón hasta Enrique Krause. Miren, antes de tocar el tema, otra vez vean la imagen que está ahí de Colón, pues trae un abrigo en plena en el calor, en el Caribe, el Caribe y su calor. Imagínense nada más, y vean cómo visten los españoles. Y del otro lado ponen a los anahuacas los ponen desnudos, salvajes, temerosos, siempre en una situación de indefensión, de estar agachados, docilidad. Y eso es totalmente falso, ¿no? Y esta gente viene además con la cruz por delante, porque acuérdense que la cruz y la espada fueron los instrumentos
para hacer eso. Por eso decimos que el Vaticano dio el permiso celestial y la corona dio el permiso material, ¿no? Y bueno, necesitamos hacer un análisis de todo esto porque, insisto, se sigue repitiendo todos los días. Aquí en Oaxaca tenemos serios problemas. Si ustedes van ahora al Istmo de Tehuantepec, si van a Juchitán, a La Ventosa, pues van a ver, ya empiezan a ver otra vez los españoles, los vimos, ¿no? Cuando fuimos a los... Sí, cuando fuimos. Ya Juchitán ya no es el lugar que era cuando tú salías en la noche, que era cuando se podía convivir. Ya no se puede hacer eso. Todas las personas están en casa porque pues les han impuesto una situación demasiado inestable y bueno, la gente bonita, la gente criolla, los españoles van a un restaurante que existe ahí donde todo es carísimo, pero que es el único lugar donde se puede comer seguro. O sea, dígame usted a razón de qué, ¿no? Así es, seguimos, Luz. Los pueblos anahuacas de este continente y sus descendientes no podemos, bajo ningún motivo, celebrar y menos rendirle honores a los que un día vinieron a saquear y matar a nuestros pueblos. Hacerlo es aceptar la barbarie, la injusticia y el genocidio tanto ayer como hoy. Pues es la misma idea, ¿no? No podemos aceptarlo, ¿no? Debe de ser algo inadmisible. Yo digo que si nosotros, por ejemplo, estudiáramos y difundiéramos lo que sucedió en la matanza de Cholula, la verdadera historia de la matanza de Cholula, y se desenmascarara el crimen que hizo Cortés y Malinche y los españoles en contra de pues gente totalmente desarmada y pacífica. Cholula era una ciudad santa, y sin embargo la historia oficial dice que ellos lo hicieron adelantándose a los cholultecas, que los iban a exterminar, cuando aquí nunca hubo esas cosas de exterminio. Sí. Entonces yo creo que si nosotros vamos una y otra desenmascarando, descubriendo la verdad, después la matanza del Templo Mayor, y así llegamos hasta la última matanza de Nochistlán, por ejemplo, aquí en Oaxaca, pasando por la de Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, todas estas matanzas. Yo les aseguro que si lleváramos a la justicia, pero que hubiera justicia, ¿no? No a la estructura jurídica que está más atascada que nada, pero si lleváramos a la justicia a todas estas personas que intervinieron y que dieron a los actores intelectuales y materiales de estas matanzas, yo les aseguro que la siguiente la pensarían, porque sabrían que la justicia los alcanzaría, ¿no? Por supuesto. Entonces necesitamos decir un ya basta en ese sentido, y entonces si uno acepta mansamente que Cristóbal Colón es un héroe, pues entonces de ahí para acá García Luna y todos estos siguen siendo héroes, ¿no? Sí, se ven como héroes. Nos enseñan... Perdón, no tenemos... sí, por supuesto. Astolfo Benzor dice: saludos cordiales maestros de parte de sus amigos Nila y Astolfo. Saludos. Crucito Herrera, feliz cumpleaños a la maestra Luz, gracias Crucito. Y saludos al maestro Guillermo desde Califastlán, Ometeotl. Alex Osorio, saludos desde El Salvador. Espero un día comprarle sus libros. Estoy esperando que me den trabajo en el Ministro de Cultura. Así será, verá que sí. Ojalá sea así. Dice, gracias, que dice tiene una buena esposa que lo apoya, maestro. Esa es una bendición de los ancestros. Gracias, es mutuo el apoyo, créame. Yo creo que sí, déjame hacer un espacio. Fíjense que esto se construye. Nosotros en unos meses cumplimos 15 años de casados, los primeros 15, y es algo que se va construyendo. Y déjenme decir algo que traigo siempre en el corazón. El arte de vivir en pareja es volverse un alquimista. Los dos, la pareja, se tienen que volver alquimistas
para poder hacer esto, porque la inercia de la materia es lo peor, tiene mucha fuerza ser lo peor de nosotros mismos, nos jala, se nos da muy fácil, ¿no? Pero los alquimistas buscaban metafóricamente convertir el plomo en oro. Y es una metáfora porque el plomo es el metal más pesado, más contaminado, y el oro es el metal más puro, más dúctil, más transmisor que hay. Entonces, según los alquimistas, se podía convertir el plomo en oro. Y creo que esto es parte, pues, de la vida en pareja, de convertir el plomo de mi compañera o el plomo de mi compañero en oro. Y entonces aceptar la vida como un reto. Y como todos, yo a veces, como también debe ser Luz, que de repente no estás que me aguantas, pero yo cuando me pongo así, ¿verdad? Porque se nos llena la cabeza de diablitos. Entonces yo pienso en todas las cosas buenas que Luz me da y inmediatamente se desaparecen los diablitos porque son mucho más grandes esos angelotes que tienes, y que Luz tiene muchas cosas como todos, ¿no? Pero siempre nos estamos fijando en lo peor, en el detalle del compañero, y a eso nos aferramos en vez de pensar en lo mejor que cada uno tiene. Perdón. No te preocupes. Ñañi Ñusabi dice: saludos maestros por llevar la palabra de su hermano mixteco en Portland. Un gran abrazo. Y luego dice Gabriela Mendoza: saludos maestros, saludos Gaby, un gran abrazo. Francisco Ruiz: buenas noches maestros, saludos maestra Luz, feliz cumpleaños, muchas gracias. De Atzompa, de aquí, de nuestro vecino Francisco Ruiz, Javier Ruiz: gracias por despertar mi conciencia. Iván García: infinitas gracias maestros por compartir tanta sabiduría y conocimiento de nuestros antiguos abuelos. Saludos desde Cuautitlán, México. Gabriela Mendoza dice: y es muy lamentable que el día 12 de octubre en las asambleas de las escuelas se cante y se baile la canción Fiesta en América. Así es, totalmente lamentable. Tomás Estrada: Cholulán fue la última ciudad con gobierno teocrático y sinarquía sagrada. El mundo se estancó con la pérdida de esta sabiduría. Así es. Pues yo creo que tenemos que fortalecer nuestra conciencia, nuestra voluntad de trabajar en nosotros mismos y trabajar en nuestro plano familiar y trabajar en nuestra comunidad y servir, ¿no? Eso es lo fundamental. El Toltecayot es el arte de vivir en equilibrio, y para vivir en armonía tenemos que servir. Así que pues el trabajo es difícil, pero sin miedo y sin ambición ahí vamos, despacito. La siguiente. Nos enseñan en la primaria a celebrar la llegada de los españoles porque sus descendientes siguen teniendo el poder. Ellos tienen que celebrar, nosotros, el pueblo, no. La razón es que siguen llegando los Colón y los Cortés, ya no en galeones, sino ahora en aviones con dólares para implantar proyectos extractivos de muerte. Así es, yo creo que pues es cierto, ¿no? Llegaban en galeones y ahora llegan en aviones. Sí. Y lo cierto es también que ojalá los profesores que nos están viendo, bueno, ahora ya con esto de la pandemia no creo que no hay clases presenciales, pero ojalá no se les vaya a ocurrir hacer un Zoom para celebrar a Cristóbal Colón, el Día de la Raza. El Día de la Raza, por favor. Hay que tener conciencia sobre esto, y sobre todo nuestros niños, nosotros que somos los verdaderos maestros de nuestros hijos. Sí, por supuesto que somos los que les transmitimos el orgullo y también avergonzarnos de lo que somos, ¿no? Tenemos que decirles la dignidad de ser hijos de quienes hemos sido. Por eso saludé con mucho afecto al principio de la transmisión a Iktam, porque un niño tan pequeño que tenga esta convicción de leer, de conocer la historia verdadera de la náhuatl, pues eso es gracias a sus papás, ¿no? Por supuesto. Sí, si ellos no estuvieran ahí con él, pues no se podría lograr nada, ¿no? Así es, entonces tenemos que, insisto, trabajar sin miedo y sin ambición.
En la Ciudad de México, en el centro del Paseo de la Reforma, en medio de una glorieta muy importante, ponen una estatua del genocida como una prueba de poder y una humillación a los invadidos. En la alcaldía de Coyoacán se atreven a intentar poner en el jardín central una inmensa estructura monumental con Hernán Cortés al lado de un león y una malinche como amante, con un niño producto de la violación, para exaltar la violación y la supuesta creación de un mestizaje violento y humillante. Así es, fíjense que es vergonzoso que México tenga en la avenida más importante de la capital, tenga una glorieta dedicada a este genocida, ¿no? Si tuviéramos dignidad, si los que nos gobernaran tuvieran conocimiento de la historia, no hasta la Constitución de 1824, sino un poquito más atrás, 300 años más atrás, sería pues como un acto de, si con todo respeto, si el presidente de México está pidiendo a España pues una justa moción de disculpa histórica, que lo cortés no quita lo valiente. Claro. Yo creo que la cuarta transformación debería de quitar, por dignidad, por todo su discurso, debería de quitar ese personaje de ahí y tal vez, por ejemplo, poner a Cuitláhuac, ¿verdad? O poner a Quetzalcóatl, o por qué no poner el maíz, ¿no? Sí, imagínate una hermosa mazorca, me estoy imaginando ahí, porque pues es la esencia de nuestro pueblo, ¿no? Pero qué vergüenza es que tengamos ahí a un genocida. Esto es una cachetada al pueblo, pero lo más triste, ¿sabes por qué lo hacen? Porque la gente no se da cuenta. Lo permitimos. ¿Y por qué lo permitimos? Porque no sabemos, porque nos tienen en la ignorancia. Y el otro asunto es esta horrorosa escultura que hicieron un delegado hispanista y se atrevió a tratar de ponerla en el zócalo de Coyoacán y pues gente consciente se le aventó a la yugular y entonces ya la tuvieron que quitar y ponerla en un jardín ahí en Churubusco, pero ahí está, ¿no? O sea, yo creo que es como para fundirla o para regalársela a España, ¿no? Y quitarles la Malinche. Bueno, pues también les regalamos la Malinche. A final de cuentas sirvió. Sirvió, pero yo creo que hay que ser congruente. Yo sí llamo a la gente de la 4T y no estoy refiriendo solamente al presidente de la República, con todo respeto, sino a toda su gente que pues apoye las medidas del presidente, a la gobernadora de la Ciudad de México, Sheinbaum, muy mexicana, por cierto, ¿no? Pues que apoye al presidente y que quiten de reforma yo siento un insulto al pueblo, ¿no? Es una cosa indebida mantener eso en la Ciudad de México. Y esta actitud, mira, ahí es una actitud de triunfador encima, con la bota, prepotente, el gachupín, y esta cara así de... No me merecen. Y yo creo que debemos de cambiar esto. Miren, yo voy a escribir la semana que entra, ya hice el boceto, quiero escribir un ensayo sobre... No podemos negar nuestro pasado de 300 años que nos hemos mezclado con la cultura española, pero tenemos que hacerlo con medida, ¿no? O sea, el mestizaje no ha sido equitativo, porque solamente vemos una parte romántica de la parte hispana y una parte bastante deteriorada, demasiado pues insultante de nuestros abuelos ancestrales. Entonces eso no es equilibrio, no es equilibrado, ¿no? Entonces tenemos que, no se trata de ir sobre lo hispánico, no, sí tenemos cosas de España y bienvenidas, pero lo que no se vale es no conocer y despreciar lo propio nuestro. Adelante, Lucecita. Ya es el momento de ver los hechos de 1492
con los ojos de la justicia y la imparcialidad, negada por 5 siglos a las víctimas de este genocidio. Esta imagen se sigue repitiendo, desgraciadamente, y no sé, no me dejarás mentir, Luz, pero especialmente en las escuelas particulares, ¿no? Sí, sobre todo es un show que les ponen año con año, ¿no? Y es ensalzar siempre al que domina, ¿no? Para siempre tener la poca dignidad que se le da a nuestros abuelos. Lo que menos se reconoce es el valor de nuestra cultura, ¿no? Es lo más difícil todavía de erradicar. Fíjense, amigos, que el año pasado sucedió algo, nos invitó una secundaria que está junto al mercado de abastos, y es una secundaria pues donde los Hijos de los trabajadores, bueno, de la gente que vende en el mercado va, ¿no? Entonces son gente recia. Gente recia, ¿no? Y nos han invitado varias veces. Hemos trabajado con esa secundaria. Los maestros son gente consciente, gente que proactiva, que está en la descolonización. Y nos invitaron a una especie de fin de cursos, ¿no? Ajá, fue una academia. De ciencias sociales. Y nosotros trabajamos un rato con los padres de familia, y después nos sentaron en un presidium y hicieron ¿cómo se llaman estas cosas? Fue una dramatización. Una dramatización. Pero ¿sabe usted? Me hicieron llorar. Me hicieron llorar porque nada de lo que usted ve ahorita en la imagen, sino al contrario, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí, tú que tienes buena memoria. Tomaron textos, tomaron párrafos también y diferentes épocas del libro de historia verdadera del México profundo, y representaron tanto desde la invención del maíz, el periodo preclásico, la pirámide de desarrollo humano, hablaron de ella y lo estuvieron escenificando, y después presentaron el periodo clásico, sobre todo haciendo énfasis en la parte superior de la pirámide de desarrollo humano. Presentaron la influencia de la cultura teotihuacana, cómo se fue desarrollando, todo fue escenificado, los jóvenes utilizaron sus atuendos, llevaron muchas cosas de sus abuelos. Y escenografía, exactamente, utilería. Y después de eso, el periodo posclásico. Ellos representaron los 3 periodos y con eso dieron una cátedra. Realmente fue una cátedra porque de una forma, en poco tiempo y de una forma, por llamarlo simple, porque no fue un lenguaje complicado, todo se entendía a la perfección. Fue una forma muy buena utilizar el teatro, la dramatización, para poder representar lo que nosotros fuimos, pero que realmente fuimos. También usaron danza y poesía coral. Poesía coral, tomaron uno de los huehuetlactolis para hacer la poesía coral, entonces fue maravilloso. Quiero decirles que a mí se me rodaron las lágrimas, y ya cuando salí te dije, ¿sabes qué, Luz? Ya me puedo morir, porque ver este cambio en una escuela es el objetivo que tendríamos nosotros, ¿no? Claro, esta es una escuela, pero llegará el día en que en todas las escuelas, de una u otra forma, vamos a tener eso. Estamos seguros y por eso luchamos, trabajamos todos los días sin miedo y sin ambición. En primer lugar, debe reconocerse que fueron los mercaderes europeos los que promovieron la búsqueda de nuevas rutas comerciales con el Oriente, toda vez que los turcos se habían ido impidiendo el paso de las caravanas comerciales europeas. Fueron los mercaderes, la banca veneciana, el Vaticano y sus intereses económicos los que impulsaron a España y Portugal a venir al continente Abya Náhuac, primero a destruir nuestra civilización, en segundo lugar a robar para capitalizar a la paupérrima Europa salida de la Edad Media. Así es, todo tiene un origen y una razón de ser. Es decir, ¿por qué llegaron estas personas, estos delincuentes? ¿Por qué llegaron a hacer todos estos destrozos a nuestra civilización?
Bueno, son varios factores que se dan para que se produzca esta catástrofe. Primero, como está aquí señalado, fueron los turcos, el imperio que ya no dejó pasar las caravanas que iban de la ruta de la seda a Europa, ¿no? Y entonces estas caravanas pues ya no podían comerciar, y los mercaderes pues que de eso vivían, de ese comercio. Recuerden que en esa época Europa no era productor, sino era importador. Otro hecho es que el Vaticano tenía desde finales de 1400, tenía ya misioneros en China, y estos misioneros habían entrado en contacto con nuestra gente, perdón, con los chinos, y ellos les habían dicho de nuestra gente que aquí existía una civilización muy adelantada. Entonces el Vaticano sabía perfectamente que aquí había una civilización que estaba pues en todo lo alto, ¿no? Y por otra parte, los banqueros de Venecia ya habían cerrado su círculo y estaban en una situación que necesitaban una expansión económica, y impulsaron, financiaron esta situación. También otro elemento que hay que tomar en cuenta es que en la península los reyes de Castilla y Aragón en 1492 terminan de expulsar a los musulmanes que habían estado durante 8 siglos en la península, y habían estado 8 siglos en permanente guerra. Entonces había mucha gente en armas, había pues esta inercia de la guerra, del despojo, porque los cristianos fueron robando a los judíos y a los árabes que se habían eh, puesto a vivir en la península ibérica, y entonces fue también una guerra de despojo. Entonces Europa, y en este caso el caso especial de Castilla y Aragón, pues estaban en guerra desde mucho tiempo atrás, y esta guerra la traspasaron para acá, ¿no? Entonces por eso decimos que vino la peor gente, ¿no? La peor gente eh, pues a hacer estos destrozos, ¿no? En segundo lugar, debe reconocerse que Colón fue un hombre muy ambicioso y un genocida. Invitaría a los que escriben acerca de este personaje que leyeran su propio diario de viaje, en el que no existe una página en la que no deje de mencionar su ambición y preocupación por encontrar oro. Y debe decirse también que el desbordamiento de su ambición desmedida fue el motivo de su desgracia con la corona española, porque quería tener privilegios y ganancias más que increíbles que la corona no le concedió ni a él ni a sus hijos. ¿Quieres que lo lea? A ver, Tomás Estrada dice: saludos a los dos de Cuautitlán Izcalli. Charlie 3 Teillo dice: saludos cordiales, maestros Guillermo y Luz, toda mi admiración a su incansable labor. Jimmy Sajines García dice: muchas gracias por ayudarnos a despertar, maestros. Felicidades, gracias. El día lunes en nuestra escuela trataremos de crear conciencia histórica y fomentar nuestra identidad cultural. Enhorabuena. Víctor Terán Orozco, excelente. Saludos cordiales y felicidades. Gracias, maestro Víctor, que por mi cumpleaños, que cumpla muchos más. Gracias, maestro. Por cierto, Víctor, he visto las fotografías de tus hijos en Facebook. Qué increíble. Es increíble lo que han crecido. Nosotros que conocimos unos pollitos y ahora vemos pues unos espléndidos jóvenes. Felicidades a los dos, ¿no? Ambos, claro, a doña Cata y a Víctor, muchísimas felicidades. Buen trabajo, Víctor, porque eres un buen maestro en el aula y en casa. Un gran padre. Dice Raúl Puga Espinosa: no me canso de repetir que nuestra bandera ostente un águila,
que es un ave de rapiña, devorando una indefensa culebra de agua que ni es venenosa ni mata por asfixia. Hay una fuerte carga simbólica de cómo el fuerte pisotea al débil en este país y cómo México se ha envilecido. Adriana Salazar Espérame dice... tantito. Sí. Hay gente que está trabajando eso, es Raúl, ¿verdad? Raúl Puga Espinosa. Raúl, hay gente que está trabajando eso, muy respetable, y yo lo respeto, lo veo y desde luego no puedo estar en contra de ello. Hay gente que dice que ya sabemos y lo hemos tratado en otros foros, que esta historia de Tenochtitlan, de la peregrinación y de que iban a nacer un Mesías de Madre Virgen, o sea, de Coatlico iban a ser Huitzilopochtli, que los iba a llevar a una tierra. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Falso en los mexicas, probablemente es una historia ancestral desde los olmecas y que además es compartida con otros pueblos, como en este caso lo más conocido que tenemos aquí son los judíos, pero recuerde usted que los judíos no son una cultura originaria, ellos vienen, todo lo sacan del zoroastrismo, ¿no? Entonces, bueno, no todo, pero su génesis está en el zoroastrismo. Entonces es una memoria histórica del pueblo en general, pero hay una idea que habla de que es el águila imperial hispánica y el coatl náhuatl que está siendo devorado por el águila imperial. Yo lo respeto, yo sé desde mi humilde punto de vista que eso que llaman escudo nacional es un mito hispánico, ni siquiera es un mito mexica, porque si observan con cuidado, con mucho cuidado el códice donde se habla de la fundación de Tenochtitlan, el que tiene los 4 campos, verán que está el nopal, y sobre el nopal está el águila, y el nopal y el águila está devorando tunas. No hay ninguna serpiente, esa se la pusieron los gachupines. Y tiene una base de la Toltecayo, porque el águila, que es el sol, devora los corazones humanos, y la tuna tiene una forma parecida al corazón, y la tuna florece, el nopal florece justamente en la tuna. Entonces es una metáfora muy antigua, mucho más antigua que los mexicas, donde el águila, el sol, se alimenta de la conciencia de sus hijos, nosotros, y que cuando nos florecemos podemos ser parte de ese alimento sagrado al sol. Pero pues Raúl, hay mucho que decir sobre eso. Lo cierto es que ese escudo nacional pues es nacional de los criollos, ¿no? Del México imaginario, pero el nuestro no tiene nada que ver. Tal vez el Nahuipápalot sea el símbolo más representativo de la Toltecayo. Adriana Salazar dice: saludos maestros, el 12 de octubre inició el genocidio y el epistemicidio. Ulises Chávez dice: muchas felicidades, bendiciones. Eduardo Gamboa, nuestro queridísimo Eduardo, le mandamos un enorme abrazo. Dice: feliz cumple, querida Luz. Gracias, Eduardo, y gracias por tu trabajo. Maestro Marín, ¿qué tan cierto es aquello que escuché sobre que los reyes católicos estaban en contra y prohibían a los mercaderes ibéricos y a Colón el maltrato a los antillanos y anahuacas, así como su posterior esclavitud, y que fue Cortés quien rompió el acuerdo? Saludos, los aprecio y abrazo igualmente. Gracias. Y perdón, nada más voy a terminar. Dice: en el Código Florentino se puede apreciar el águila devorando una tuna, no a la serpiente. Gracias, Pavo. Mira, pues yo creo que no hay una fuente fidedigna que pudiera negar o afirmar eso. Lo cierto es que la corriente hispanista historiográfica pues trata a todas luces de quitar la sangre, el charco de sangre en el que está la historia
de la invasión y tratan de quitarle la sangre que traen esta gente, pero maquillarlo, pero déjenme decirles que no sé, es como si nosotros pensáramos que el señor Felipe Calderón no sabía lo que hacía su subalterno García Luna. Entonces, pero yo creo que nunca se encontrará un oficio firmado por el expresidente diciendo hágase y tórnese cosas perturbadoras, ¿no? Por el contrario, sí se podrán encontrar oficios en los cuales pues se conmina a que se acabe la violencia y se encuentren a los narcotraficantes, etcétera, y eso es para limpiar el expediente. Entonces, todo era una cuestión pues muy entendida, ¿no? Aquí nos tendríamos que remontar, por ejemplo, nada más para que vean, la corrupción que existía del Vaticano con la reina de Castilla. La reina de Castilla no debió haber sido reina de Castilla, fue una usurpación que el Vaticano hizo porque le tocaba a su hermana ser la reina. Y además la reina Isabel ya se había casado, ¿no? Entonces el Vaticano logró anular el matrimonio y financió a la reina de Castilla para que expulsara primero a los musulmanes y después a los judíos y viniera después aquí a la náhuac. Entonces hay una historia que no se cuenta como en todo, ¿no? Y yo creo que por supuesto que no solamente los reyes de Castilla y Aragón sabían a qué venía Colón y Cortés y Pizarro y sabían lo que estaban haciendo, pero tenían que cubrir las apariencias. Debe reconocerse que Colón personalmente ordenó el asesinato de cientos de miles de indígenas antillanos que un día lo recibieron con los brazos abiertos y con el corazón en la mano, y que fueron condenados a la esclavitud y exterminados por no pagar los impuestos en oro que el propio Colón los condenó a pagar. Esto es una historia que no se dice, ¿verdad? De ese gran almirante y navegante, etcétera, etcétera. Pero Colón, yo primero invitaría a que leyeran el diario de Colón, que ahí está. Y que vieran qué clase de piraña era ese cuate. Escrito por su propio puño y letra. Segundo, que este señor cuando se instaló en las islas del Caribe, junto con sus dos hijos, enloqueció porque era tanta su voracidad por el oro que les impuso un impuesto a todos los anahuacas de las islas del Caribe que eran de cultura maya. Y yo aquí creo que va a saltar mucha gente porque decir, ¿cómo los mayas? Pues ¿por qué no? Eso era lo lógico. El propio Colón en su diario registra que en 2 ocasiones encontró en alta mar cayucos con 80 remeros, cayucos mayas, ¿no? Entonces, si ustedes observan el mapa, verán que entre Yucatán, Cuba y todas las demás islas se hace un puente a Sudamérica. Entonces, al Tahuantinsuyo. Entonces, esa cultura que estaba en esos pueblos, sí eran taínos, eran caribes, pero pero mayas, como hoy decimos mayas tzotziles o mayas tojolabales, pero mayas al final. Entonces, los pueblos mayas que vivían en estas islas fueron exterminados, literalmente exterminados, no por los españoles en genérico, sino por Colón y sus 2 hijos. En 10 años exterminaron a todos los pueblos mayas del Caribe con esa locura de oro y esa insensatez. Y bueno, eso es lo que se conoce como la historia negra de España, ¿no? De la corona.
El primer genocidio europeo en América lo ordenó y ejecutó el propio Colón y sus 2 hijos. Es por este genocidio que, en la actualidad, en las Antillas no existen anahuacas, pues en menos de 10 años Colón y sus secuaces los asesinaron. ¿Y cómo entonces poner en las islas monumentos a Colón, ¿no? Por En supuesto. estas naciones existen los monumentos a Colón. ¿Y cómo entender, por ejemplo, esta cuestión tan grotesca de que haya un país que se llame Colombia, ¿no? Sí, sí, también. Es decir, eso es el día que los hermanos colombianos eh, tomen conciencia y dignidad, así como México y los mexicanos, los colombianos y Colombia, pues tienen que cambiar porque no podemos seguir aceptando esta imposición pues verdaderamente humillante, ¿no? Sí. Porque en México no todos somos mexicas. En el Anáhuac habemos 68 pueblos ancestrales de tarahumaras, hopis, yaquis, zapotecos, mayas, purépechas, 68. Pero también habemos muchos pueblos de cultura popular mestiza. Y también habemos pueblos afromestizos. Entonces no todos somos mexicas. Y eso viene de esta idea de crear un país monolingüe, monocultural, monoétnico, Sí. ¿no? Y entonces, cuando digo monoétnico, quiere decir güeritos. Y los que no son güeritos, pues a buscar Miss Clairol y cremitas blanqueadoras. Y ahí viene usted esa triste realidad que en México es el país que gasta más en tintes para el cabello, ¿no? Rubios. Y no son no son oscuros, ¿no? No, por supuesto. Finalmente, Colón murió alegando que había llegado a la India, ya que la corona española le quitó todos los títulos y privilegios que logró abusivamente con la firma de las capitulaciones de Santa Fe. Colón murió pobre, rechazado por la gente de su tiempo por mentiroso, abusivo y genocida, ya que se le instauró un juicio de residencia para juzgar sus delitos. Déjenme explicarles esto que poca gente sabe, porque ustedes saben que siempre le cubren las espaldas a este gran héroe. Pero Colón estuvo desde 1490, creo, tocando las puertas de la reina de Castilla. La reconquista, como ellos dicen, es decir, fueron del norte hacia el sur, y llegó un momento en que el último bastión de los musulmanes en la península era Granada, y entonces enfrente a Granada los españoles crearon un pueblo, porque ahí acamparon los reyes, y que a ese pueblo le pusieron Santa Fe. Entonces Colón llegó a Santa Fe. Los reyes estaban negociando la capitulación de Granada, porque sí, porque no, porque cómo. Y Colón quería ya que le autorizaran le dieran la autorización, el pendón para ir a hacer el saqueo. Déjenme explicarlo de esta otra forma. Imagínense si fuera posible hoy en día, por ejemplo, que la Coca-Cola, con todo su capital, montara una expedición para ir a poblar Marte. Pues no se lo permitiría la ONU. O sea, en todo caso tendría que ser un país o sobre todo un conjunto de países, ¿no? Sí. Dirían los Estados Unidos, los aliados, ¿no? Pero así como que la Coca-Cola fuera a hacer una fundación de nuevas ciudades en Marte con toda su tecnología, no lo permitirían. En ese tiempo más o menos era lo mismo, o sea, los mercaderes sí tenían recursos, los banqueros sí tenían recursos, pero el poder lo tenían los reinos. Entonces necesitaban los pendones reales para hacer una invasión de este tipo. Es falso esto de que la reina dio sus joyas y que eso es falso. Quienes estaban ahí atrás de Colón eran sus socios, que eran
pues banqueros, mercaderes que querían una nueva ruta comercial a la India, porque como acabamos de decir, los turcos habían cerrado el paso de las caravanas que venían del oriente. Entonces, Colón, que además se sabe hoy que era judío, y bueno, que los banqueros también se sabe pues desde aquellas épocas venían de esta cultura, ellos iban a financiar la expedición. Lo que necesitaban era la firma, la autorización para poder hacerlo legalmente. Entonces, muy leoninamente, como siempre son los mercaderes, hicieron un contrato comercial en que todo lo que se encontrara, todo lo que se robara, tenía un porcentaje para Colón y sus socios. Pero además a Colón se le nombraba almirante de la mar oceánica y se le daba una serie de títulos y canonjías, y todo eso lo pusieron los propios socios de Colón en eso que se conoció como las capitulaciones de Santa Fe, y todo eso se le ofreció el oro y el moro para que encontraran esta ruta comercial para la India. Y claro, los reyes nada más tenían que firmar, porque todo lo demás lo iba a poner la iniciativa privada. Y déjenme decirles que desde las capitulaciones de Santa Fe con Colón hasta este H o L, o ¿cómo se llama? No, o el banco BBU, etcétera, todo lo que ha llegado de allá para acá es iniciativa privada. La corona española nunca puso un centavo para ninguna expedición. Todo era financiado por la iniciativa privada, y esto tenía un costo que era el 20%. Entonces se hacía también un contrato para cada expedición, porque no podían agarrar por las suyas, así como Colón no podía por las suyas, los mercaderes agarrar y venirse para acá, tenían que tener un permiso. También, ya que se estableció el sistema, los mercaderes no podían por sí mismos de repente decir, pues voy a ir a robar por mi cuenta. Tenían que pedirle un permiso a la corona. Y dar un porcentaje. El porcentaje era el 20%, que se conoce con eufemismo como el quinto real. Y entonces ustedes podrán observar en esas películas que están bien hechas, que donde quiera que llegaban estos perniciosos sujetos, inmediatamente iban unas personas de negro que ponían una mesita y empezaban unos como escribanos, porque era Hacienda que iba en cada una de estas expediciones checando el 20%, y todo lo que se robaban se lo daban a Hacienda, y Hacienda tomaba, estos señores tomaban el 20% para garantizar el quinto real. Entonces, concluyendo, Colón toma, hace con las capitulaciones de Santa Fe el oro y el moro. Y bien, hacen sus primeros intentos, pero empiezan a ver la corona española que empieza a surgir mucha riqueza, ¿no? Pero que parte de esa riqueza se queda en manos de los mercaderes. Y entonces, pues también tenían sus leguleyos, la corona, revisaron el contrato y mandaron llamar a Colón y le dijeron, Colón, pues resulta que tú firmamos estas actas, estas capitulaciones de Santa Fe, en las que se te iba a dar esto y esto y esto y esto y esto, con la condición de que tú llegaras a las Indias. Lástima, Margarito, no llegaste a las Indias, y entonces te quitamos todo. Eso fue el acabose para Colón y sus socios. Colón murió entablando juicios con la corona, que todos los perdió, y finalmente se puso tan picudo Colón, que la corona española le instauró un juicio de residencia, porque entonces empezaron a salir todos los crímenes y todas las cosas tan terribles que había hecho aquí, y entonces murió pobre y totalmente despreciado por su propia gente en su tiempo, ¿no? Colón murió en una forma muy miserable, y como se lo merecía, con todo respeto, diría López Obrador, pero
no le fue bien al final a Colón porque todo estuvo sustentado en una serie de mentiras. Lo triste es que ahora nos dan una imagen de un Colón que no tuvo en su momento. Quienes 5 siglos después siguen exaltando la figura de un héroe, un visionario y heroico navegante en la figura de Cristóbal Colón, solo se puede entender bajo 2 situaciones. El que lo hace es un descendiente cultural del genocidio, la explotación y la injusticia, por lo cual tiene que defender su posición existencial en el mundo. O estamos frente a personas ingenuas e ignorantes. Pues yo creo que hay de los dos, ¿no? Pero esos poquitos que son pues beneficiados históricos de este descubrimiento, pues tienen que festejar, por supuesto que tienen que festejar. Miren ustedes, en los 300 años de colonia se robaron 184 toneladas de oro, sí, creo, en 300 años de colonia. En México, en los últimos 10 años, las mineras canadienses, norteamericanas y 2 mineras mexicanas, de Slim y de, no me acuerdo de este señor, un apellido noble. Grupo México es de Slim, pero la otra es, no me acuerdo. Ni caso recordar los nombres de estos señores, pero se han robado 4 veces la cantidad de oro que se robaron en la colonia los españoles. Claro, hoy están arrasando cerros, ¿no? Sí, por supuesto. Antes hacían agujeritos a los cerros, ahora vienen y arrasan los cerros. Entonces las cosas siguen y hay quien está festejando y pues tiene razón de festejarlo. Digo, no les quitamos su derecho de festejar, su gusto, como dice Lucecita, pero nosotros somos los perjudicados y no podemos ser los perjudicados que estemos celebrando. No, por supuesto. Eso no puede ser, y que tengamos a este tipejo como un precursor de lo humano, de la civilización, del progreso, pues tal vez para unos cuantos, ¿no? Para ese 1%, pero no para el pueblo. Entonces nosotros necesitamos tener una actitud de rebeldía, de confrontación, de análisis, fundamentalmente por respeto a nosotros mismos. Por dignidad. Por dignidad, como dice Lucecita. Entonces, por eso es importante y decidimos hacer este foro. Adelante, Lucita. Avalar la figura y la obra de Colón es avalar las injusticias. Las injusticias, despojos, matanzas y crímenes que se siguen cometiendo. Es justificar los asesinatos selectivos en contra de defensores de los pueblos y territorios de los pueblos anahuacas y campesinos del continente Abyanahuac. Así es, yo creo que tenemos cosas tan honrosas como pues muchos grupos de defensa de los territorios y de los recursos naturales, y tenemos desgraciadamente muchas víctimas, muchas personas que han sido asesinadas, pero que siguen siendo asesinadas, no en el pasado, sino siguen siendo asesinados, pues por estos grupos, porque ahora estos consorcios nacionales y extranjeros, lo que es que a la sombra, al cobijo de lo que supuestamente es el crimen organizado, pues tienen sus grupos paramilitares y que van y matan a la gente que está defendiendo pues el derecho más mínimo de la tierra, del agua, del espacio, del último espacio que le ha dejado la colonización. Ese se lo quieren quitar. Todo, totalmente, su dignidad y todo, y lo suyo se lo quieren robar a como dé lugar, y como saben muy bien que nadie va a decir nada, pues pasan y repasan sobre todo lo que se deje. Aquí en Oaxaca y en varias partes del país, en Morelos, en la Sierra Norte de Puebla, los yaquis están también en su defensa, en fin, los Icots también están, la gente, lo que pasa es que eso no se dice, eso no se, por ejemplo, yo veo casi todos los días el noticiero de esta señora Carmen Aristegui. Oiga, sí es cierto, esta señora dice muchas verdades, pero calla otras. Esta señora es totalmente hispánica. Yo no le veo a su noticiero, por ejemplo, un espacio para estas luchas de los pueblos. Sí, veo para las mujeres, y que es muy justo. Yo no digo que no. Y yo soy el primero en indignarme de los feminicidios, etcétera. Pero
pero solamente ahí en ese espacio tan bueno que es, porque lo es, pero ahí no vemos un espacio para la lucha de los pueblos ancestrales, como sí lo vemos en otras causas que le simpatizan a Carmen Aristegui y que pues por ahí tiene las plumas del Corral o del Quetzal, así pues de Mardonio Carballo, que pues es así como el rellenito para decir que aquí somos plurales, pero a ese noticiero, ¿verdad? Que es tan bueno, que es tan crítico, pues permítanme criticarlo y decirle a doña Carmen que se quite ¿cómo se llama? El casco, el yelmo de conquistador, porque obviamente esta señora es totalmente hispánica, ¿no? Y no es malo, pero si tiene una responsabilidad como esa, tiene que pensar en el equilibrio y tiene que pensar que hay muchos millones de mexicanos que quisiéramos ver en ese noticiero una defensa de todos los pueblos ancestrales, de sus luchas por la injusticia, que no lo vemos. Bien, pues estamos llegando al final de nuestra presentación. Como dicen los agentes de tránsito cuando nos detienen allá, nos ven placas de Oaxaca y párese, ¿no? Y después de una ardua negociación nos dicen, ay, se lo dejo a su criterio. Pues nosotros también, ¿no? Ahí le dejamos a su criterio celebrar o conmemorar, ¿no? Enojarse o festejar. Usted decide, en usted está la posición, pero sobre todo eso hay que transmitírselo a nuestros hijos, a nuestra gente menuda, para que ellos empiecen a pensar otra cosa, la que ellos quieran. Claro. Julio Palau dice, saludos cordiales, felicidades a Luz por su cumpleaños. Gracias, Julio. Juan Colís Montañez, saludos desde Aguascalientes. Un gran abrazo, Juan, desde acá, desde Oaxaca. Irene Mibrú dice, me encanta escucharlos. Saludos desde Zamora, Michoacán. Muchas felicidades, maestra Luz, muchas gracias. Bendiciones para toda su familia. Se lo agradecemos muchísimo. Bien, pues como siempre va nuestro anuncio, pero insistimos en el curso de Historia Ancestral de México. Ojalá les interese. ¿No quieres leer eso, hija, por favor? Dice, es Curso de Historia Ancestral de México, instructor Guillermo Marín. Curso por correo electrónico a partir de 29 módulos que revisan puntos importantes de la historia, filosofía y cultura de la civilización de la náhuatl. Cada módulo contiene un audio, un texto de 2 cuartillas, varios videos y un fragmento del libro Historia Verdadera del México Profundo. Mayores informes, tigremarina@gmail.com. Pues ahí vamos con nuestro curso. Es un curso, no es para especialistas, no es para historiadores, tampoco es para hispanistas. No, tampoco. Evítese corajes. Es una propuesta que hacemos. He seleccionado 29 puntos que creo que son interesantes tomar en cuenta para entender un proceso de desarrollo humano desde la invención de la agricultura, el maíz, la milpa, todo esto hasta nuestros días. Entonces, ojalá les interese, pídanos la información, se las enviamos por correo electrónico y con un video que explicamos cuál es la mecánica, y la verdad hemos tenido buenos resultados. Si tuviéramos malos, también se los haríamos saber, pero hasta ahorita, ¿será que son muy decentes? No. Pero sí, a la gente que ha terminado el curso, por ejemplo, Astolfo, pues también Lourdes de San Cristóbal también. En fin, hay personas que lo han terminado y nos han dado un comentario y lo agradecemos. Y también, y lo digo públicamente, si hubiera un comentario negativo, porque nadie es perfecto, y además pues el curso no es monedita de oro. Nosotros vemos una visión de la historia, pero tal vez capaz a alguien pues no le parezca, pero bueno, es otra opción. Y por supuesto, como ustedes saben, tenemos nuestros libros. Tenemos estos proyectos de Educayot que son Luz. www.toltecayotl.org. Aquí ya pasamos los 29 millones y estamos por llegar a los 200,000 más. Facebook, Guillermo Marín Ruiz.
Twitter, Tigre Marín 1. Y tenemos también WhatsApp, el servicio de WhatsApp de los ¿En qué audios. consiste? Son audios y videos de no más de 2 minutos que usted puede recibir gratuitamente, diario, aunque sea el cumpleaños de cualquiera de los dos. Y con la voz Sí. dulce de Lucecita, que es la que... Ambos dos Bueno. y la maestría de Guillermo. Y bueno, diariamente nosotros los podemos agregar, si usted me pide, agrégueme a la lista, con muchísimo gusto, al número 951-158-0555, con mucho gusto los agregamos. Y bueno, usted puede pedir los libros también a el correo tigremarin@gmail.com. Bueno, aquí ya se pueden ver los números 951-158-0555 para recibir los WhatsApps de Lucecita, y los que quieran información sobre nuestros libros, también en ese correo de Tigre Marín. Nosotros le podemos enviar el catálogo y la mecánica, que es muy sencilla. Usted nos solicita los libros, nos da su dirección postal y nos hace un depósito, y nosotros le enviamos inmediatamente su libro, y además le enviamos por correo la imagen de la guía que nos da el Servicio Postal Mexicano, donde en su portal ustedes tienen una sección muy eficiente para hacer el seguimiento a su libro que va en viaje para allá. Entonces, bueno, pues es lo nuestro. Queremos agradecerle, como siempre, a usted esta hora que nos regala de su tiempo, de su valioso tiempo. Muchas gracias, Sictam, por quedarte tan noche para escuchar y ver este programa que hacemos para ustedes. Gracias, Iván. Gracias, Vania. Lucecita, te vuelvo a felicitar públicamente por estos 52. Gracias. Un besito de piquito. Le digo que pues ya no me besa, me da piquito. ¿Cómo te digo? Beso de piquito. Beso de perico de piquito, nomás me hace así, pic. Pero esos besos de hace 15 años, apasionados, nada de esos ya no hay. Pero bueno, nada es para siempre, dice el dicho. Y pues gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos. Y como siempre, Luz. Tengo 3 mensajes de Nicasio González, dice Tlazocamati Temastiani, saludos. Tlachitonatiu dice, no hay nada que celebrar, hay que conmemorar a nuestros abuelos anahuacas ancestrales y actuales. Saludos desde Puebla. Gabriela Mendoza dice, Maestra Luz, siga disfrutando su cumpleaños, muchas gracias. Hermosa dualidad, mil gracias por tan maravillosa labor, abrazos para ambos. Y Crucito Herrera dice, besos. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus felicitaciones, realmente los llevo en el corazón. Gracias. Ya hasta me estoy poniendo celoso. Bueno, y Luz siempre se despide con una frase, un pensamiento. ¿Cuál va a ser esta noche, Luz? Bueno, la dignidad es el aire que respiramos. Vivimos asfixiados respirando el veneno de la colonización. Ese veneno que está en la Coca-Cola, que está en los Chetos, que está en Bimbo, que está... Todas estas cosas lo respiramos y lo digerimos, ¿no, Luz? Exactamente, y tenemos metástasis. Pues amigos, compañeros, estamos a sus órdenes en Toltecayot, en Facebook, en Twitter, y ojalá se suscriban al WhatsApp de servicio de los audios de la sabiduría las enseñanzas del cuervo. Las enseñanzas del cuervo, con la voz de Lucecita todos los días. Un abrazo y muy buenas noches. Gracias, Edna, nuevamente por su apoyo.